El debate sobre las secciones 15 y 36, Hacienda y Administraciones Públicas y Financiación Territorial, nos permite dirigirnos al ministro, debatir con el ministro en su triple vertiente, como responsable de los impuestos en España, como responsable de las relaciones financieras entre el Estado y las administraciones territoriales y como responsable de los empleados públicos. En su primera vertiente, como responsable de los impuestos en España, el ministro nos trae el presupuesto con los mayores impuestos de nuestra historia. En la presentación de los presupuestos nos dijo que no se subían los impuestos y no ha insistido en ello. Y es bueno que no haya insistido, porque efectivamente en los propios presupuestos no se suben los impuestos, pero estos presupuestos han prorrogado las subidas que se presentaron a los ciudadanos como temporales. Me refiero a la subida en el IRPF, en el IBI, cambios en el impuesto de sociedades. Todo eso que era temporal se ha convertido en definitivo. En distintos reales decretos del verano para acá hubo también subidas de impuestos en tabaco, bebidas alcohólicas y se crearon también nuevas figuras impositivas en imposición medioambiental. Y todo eso se recoge y consolida en estos presupuestos que nos traen los mayores impuestos de nuestra historia. Y el ministro nos podría decir, bueno, pero ¿no dicen ustedes que hay que subir los ingresos en términos del PIB? Sí, efectivamente, pero no de esta manera regresiva, no siempre cargando la tinta sobre las rentas del trabajo y sobre el consumo. Hay un amplio espectro de población que elude legalmente los impuestos, pese a su importante capacidad de pago, y la famosa reforma fiscal, a mitad de legislatura, todavía no la hemos visto. Y cuando la veamos nos gustaría ver su contenido. De momento, lo que se va sabiendo, como el no cambio en la fiscalidad de las SICAP, no parece que anime a esperar grandes cambios en cuanto a la mayor progresividad del sistema fiscal. Y hay otro importante grupo de población que no elude, sino que peor, defrauda, evade los impuestos. Y en estos presupuestos, una vez más, se disminuyen los recursos de la agencia tributaria para luchar contra el fraude. Una vez más, tiene una tasa de reposición, el ministro dice del 10%, a mí me gusta decir del menos 90%, de cada 100 plazas de funcionarios jubilados, solo se cubrirán 10 y se dejarán de cubrir 90. Esto se une a la amnistía fiscal que colea de ejercicios anteriores. Por tanto, nuestro rechazo a la política impositiva de estos presupuestos. La segunda vertiente del ministro, como responsable de las relaciones entre el Estado y las administraciones territoriales, está muy ligada con la primera vertiente, porque nos podríamos preguntar, ¿y este enorme esfuerzo fiscal con tipos impositivos del 52% en el IRPF se está cargando sobre las espaldas de los ciudadanos para promover un sistema como el sueco, un estado del bienestar con una calidad educativa de primera, con un sistema sanitario de primera? No, todo lo contrario. Si acaso se está deteriorando la sanidad, la educación. ¿A qué se está dedicando este enorme esfuerzo impositivo? Pues en gran medida a sufragar, a mantener una burbuja administrativa que se creó en los años de la burbuja financiera y que solo se ha corregido levemente. Siguen intactas las diputaciones, siguen los ayuntamientos sin fusionar, siguen las embajadas autonómicas, siguen innumerables entes innecesarios y eso se refleja en los presupuestos y se refleja también el masivo rescate a costa del contribuyente que se han beneficiado entre fondos de proveedores, fondos de liquidez. Estamos hablando de cifras acumuladas de unos 70.000 millones de euros y en aumento con las nuevas dotaciones que hay en los presupuestos. Eso sin la suficiente condicionalidad, no se ha condicionado el recorte de estos entes innecesarios, no digamos ya con la exigencia de la mínima responsabilidad a quienes llevaron sus ayuntamientos, sus comunidades al borde de la quiebra. Sin embargo, hay un fondo, el de compensación interterritorial, que sí contempla la Constitución y que sí hace una función importante de reequilibrio territorial para financiar infraestructuras en las comunidades con menor renta per cápita, que presupuesto tras presupuesto se va vaciando de contenido. Esta vez se recorta el 24%, en el 2013 el 15%, en el 2012 el 37%. Ha quedado en un carácter meramente testimonial, precisamente cuando los fondos europeos son menores y su importancia es mayor. Hay fondos y fondos. Los que contempla la Constitución quedan olvidados, los que se van inventando encuentran recursos suficientes. Responsable de la política impositiva, responsable de las relaciones con las administraciones territoriales, la tercera faceta del ministro es responsable de los empleados públicos.
Responsable de los empleados públicos, que son uno de los grandes paganos de la crisis. Son tan paganos de la crisis que ya ni es noticia, ya se ha convertido en una especie de hábito que presupuesto tras presupuesto se congelen sus remuneraciones, que presupuesto tras presupuesto vayan perdiendo poder adquisitivo. Ya ha entrado esto a formar parte de lo habitual. Sin embargo, como ayer recordábamos, los funcionarios, los empleados públicos, sufrieron en el año 2010 un recorte medio del 5% y desde entonces sus salarios se han mantenido congelados. Este es el cuarto año consecutivo de congelación, más el de reducción salarial. Sus sindicatos calculan la pérdida de poder adquisitivo en el 30%. Y como ayer recordábamos también, es difícil encontrar la justificación a esta política, porque estos salarios no crecieron en los años de la burbuja por encima de la inflación, simplemente mantuvieron su poder adquisitivo. Porque en contra de lo que a veces hace creer, estas personas desempeñan una labor social importante. Estamos hablando de maestros, enfermeros, bomberos, personas que se dejan la piel día a día cubriendo necesidades sociales. Y estas personas, muchas de ellas, han ganado su puesto con una difícil oposición. Sin embargo, pese a la bonanza que nos anuncia el Gobierno, esa bonanza no se refleja en absoluto en su situación, que un año más se mantiene con un salario congelado. Un año más se sigue sin reformar la estructura de los salarios entre las administraciones. Hay funcionarios que realizan funciones de policía con salarios muy diferentes en la administración local, en la administración autonómica, en la administración central. Y un año más se mantienen las tasas de reposición en el 0, menos 100%, o en el 10, menos 90%, en actividades clave, no solo la agencia tributaria, sino la investigación. Por tanto, son muchos los problemas pendientes, no nos gustan las políticas que el ministro nos propone, pero él ha encontrado en medio de tanta negrura un rayo de esperanza. No se resuelven los problemas de fondo, pero va a aumentar unos días de libre disposición a los funcionarios. Nos alegramos, pero no es este el problema más importante que tienen nuestras administraciones, aunque sin duda contribuirá a que el ministro sea recordado por las generaciones futuras cuando estos días, como cabe esperar, se bauticen como los Montoros.